asignatura de Historia y Religión. Hoy vamos a iniciar la clase del segundo módulo. Vamos a la clase. La segunda unidad de la asignatura de Historia y Religión tiene por contenido la vida de la primitiva cristiandad. La Iglesia en el Imperio Romano Cristiano, destacados personajes del inicio de la Iglesia primitiva y las persecuciones. Jesucristo comenzó a fundar la Iglesia con la predicación del Evangelio del Reino de Dios y la elección de los 12 apóstoles, a cuya cabeza puso a Pedro, y la concluyó con la institución de la Eucaristía, con su muerte en la cruz y con el envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados a la Iglesia aquel día unas 3.000 personas. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión en la fracción del pan y en la oración. Leer Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41-42. Los 12 apóstoles. Según el Evangelio de Juan, Jesús desde el primer día de su vida pública llamó a su lado a algunos discípulos. Leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 51. Transcurrida la vida pública de Jesús, el número de discípulos se fue multiplicando, pero en una ocasión, después de pasar la noche en oración, llamó a sus discípulos y escogió a 12, entre ellos a quienes dio el nombre de apóstoles. La lista de los 12 apóstoles se recoge en 4 textos del Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. El nombre apóstol, el Evangelio distingue entre discípulo y apóstol. Discípulo es el nombre genérico con que se designa a los que siguen a Jesús como maestro. Por el contrario, apóstol es una palabra griega poco usada en la Biblia, que significa enviado. Pero no se trata de un envío cualquiera, sino que tiene un sentido muy preciso. El apóstol es un enviado con representación oficial, un enviado con plenos poderes. En este sentido, los apóstoles representarán a Jesucristo y darán continuidad a su misión. El número 12 es preciso subrayar que al mencionar a los apóstoles, los evangelistas subrayan que son 12 y los designan a cada uno por su propio nombre. Los nombres de los apóstoles son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. El número de 12 es tan importante que después de la muerte de Judas, Pedro propone completar el número de los 12 y para ello eligen a Matías como sucesor de Judas. Ver Hechos, capítulo 1, del 15 al 26. Este hecho tiene especial significación, así como en el Antiguo Testamento Dios organizó el pueblo de Israel sobre las 12 tribus de Israel. De modo semejante, el Nuevo Testamento se constituirá y fundará sobre los 12 apóstoles. Se evidencia un riguroso paralelo entre el antiguo pueblo de Israel y el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Este paralelismo es puesto de relieve por el mismo Jesús, pues promete a los apóstoles que ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel. Confrontar los evangelios. Mateo, capítulo 19, versículo 28, Lucas, capítulo 22, versículo 30. Jesús confía a los apóstoles diversas misiones, unas que desempeñarán en vida del Maestro y otras después de su ascensión. Durante la vida de Jesús, a lo largo de su vida pública, Jesús envía a los 12 con el encargo de predicar y arrojar demonios, de curar toda enfermedad y toda dolencia. Después de su ascensión al cielo, los apóstoles
han de cumplir también encargos importantes, definitivos y orientados a toda la humanidad cuando Jesús haya ascendido al cielo. El envío es solemne, pues les dice, como me envió mi Padre, así os envío yo. Confrontar el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces podemos resumir las misiones confiadas por Jesús a los apóstoles en 5 puntos. El mandato de evangelizar. Este encargo incluye la misión de predicar y de bautizar. 2. El poder de perdonar los pecados. Este poder que los judíos consideraban exclusivo de Dios es comunicado solemnemente a los apóstoles. 3. El poder de atar y desatar. Este poder significa declarar lo que está permitido y lo que está prohibido. Después de concederlo, Jesús a Pedro, de modo eminente, lo comunicó también al resto de los apóstoles. 4. El poder de celebrar la Eucaristía. Es un mandato solemne de Jesús de la celebración de la última cena. Haced esto en memoria mía. Este poder es especialmente importante por cuanto la Eucaristía es la nueva alianza sellada con su sangre. 5. La misión de ser testigo es aquel que, por haber visto y oído, garantiza la verdad de lo que enseña. Pues bien, los 12 compañeros constantes de la vida y de la enseñanza de Jesús serán los testigos cualificados de su vida, muerte y resurrección. Los apóstoles formarán muchas comunidades locales, iglesias. A pesar de estar rodeados de un entorno pagano hostil, esto generó su unidad y solidaridad entre sus integrantes. La autoridad superior era el apóstol y un colegio de presbíteros que ordenaba su vida litúrgica y disciplinar. Más adelante, el cargo del apóstol será nominado obispo, jefe de la iglesia, pastor de los fieles y en cuanto sucesor de los apóstoles. Poseía la plenitud del sacerdocio y la potestad necesaria para el gobierno de la comunidad. Los apóstoles, al fundar nuevas comunidades cristianas, se preocuparon de poner al cuidado de ellas un representante suyo. Leemos en los Hechos y en algunas cartas de Pablo que imponían las manos y ordenaban nuevos ministros que se llaman presbíteros y obispos. Luego de la muerte de los apóstoles, las distintas iglesias están guiadas por obispos y presbíteros. En las cartas de San Ignacio de Antioquía se detalla que las comunidades cristianas aparecen ya organizadas y presididas por sus correspondientes obispos. Siguiendo el ejemplo de los 12 apóstoles, forman el colegio apostólico con Pedro a la cabeza. Jesús pone al apóstol Pedro como jefe de la iglesia cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro, Cefas, que significa roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Confrontar el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 18 al 19. Posteriormente, Jesús confirma el primado de Pedro antes prometido. Sucedió después de la resurrección de Jesucristo, cuando se apareció a los apóstoles en el lago de Genesaret. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En estas palabras, la iglesia ha visto siempre a Jesucristo entregando el primado a Pedro. Pedro fue a Roma, ejerció allí el primado durante muchos años hasta que fue crucificado durante la persecución de Nerón a los cristianos. Pablo de Tarso, Saulo era su nombre hebreo, fue el apóstol de los gentiles. La extensión de la iglesia hacia Europa se inicia con una visión que tiene Pablo en la que un misterioso personaje le invita a predicar el Evangelio en Macedonia. Confrontar Hechos, capítulo 16, versículos 9 al 10. Desde Macedonia, Pablo y los suyos
viajan a Atenas, Corinto, Éfeso, Roma, y después llegarán hasta el fin de la tierra, Finisterre, o sea, España. Las persecuciones. El paganismo del Estado romano, que veía al cristianismo como una religión peligrosa, que amenazaba el prestigio de sus falsos dioses y que iba en contra de sus muchas costumbres. Frente a la corrupción del imperio, los cristianos encarnaban un nuevo tipo de conducta moral. La acusación de ateísmo contra los cristianos debido a que rechazaban a los ídolos y se oponían a rendir culto al emperador como si fuera un dios. Principales persecuciones. Las principales persecuciones fueron promovidas por los siguientes emperadores. Nerón es emperador del año 54 al 48. La persecución tuvo lugar el año 64 al 68. El motivo fue la falsa acusación a los cristianos del incendio de Roma. En esta persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo hacia el año 67. Domiciano y Trajano continúan con la persecución iniciada por Nerón y ocasionan numerosos mártires. Esteban, primer mártir, era un diácono, Santiago el Mayor, el apóstol Felipe, el Papa Clemente Romano, entre otros. Las persecuciones continuaron intermitentes hasta el año 313, fecha del edicto de Milán del emperador Constantino, que concedía la libertad del culto religioso. En conclusión, hemos visto en este módulo cómo los primeros cristianos se van a organizar en comunidades y se distinguen en que se ayudan entre ellos, en que son solidarios. Quienes los van a dirigir van a ser los apóstoles y quien representa la máxima autoridad entre los apóstoles es Pedro. Por eso se le llama el primado. Desde Pedro hasta estos días en la línea de los papas. Con esto hemos dado término al segundo módulo y nos veremos para el tercero, donde continuaremos revisando historia y religión.